Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. Familia, ¿qué tal? Buenas tardes. La 1:12 en Canarias. Una pena, pero no pudo ser. El Atlético murió anoche en el Emirates, ahogado en la orilla, casi de una final de Champions, pero se le acabó rayando el disco en las semifinales de la Liga de Campeones. Arsenal 1, Atlético Madrid 0. El Atlético, que perdió a Julián lesionado, apenas le duró una hora. El argentino estaba tocado el tobillo, lo dio todo hasta el final, pero un gol de Saka al borde del descanso firmó el pase del Arsenal a la final de la Champions League. El técnico vasco, Arteta, pues iguala de alguna forma a Wenger, ¿eh? Ya tiene 2 semifinales y una final con el Arsenal, las mismas que el francés. Está en disposición de ganar la Premier 22 años después, y 20 años después ha metido al Arsenal en su segunda final de Copa Europa de toda su historia. Mucho mérito lo del técnico español. Como mérito ha tenido este Atlético de Madrid, que ha peleado todo lo que ha podido pelear y ha llegado lo más lejos posible, ¿no? Ha sido el que ha mantenido la bandera del fútbol español, la ha ondeado en la máxima competición continental hasta el balcón de las semifinales. Simeone estaba ayer muy triste, pero de alguna forma agradecido a los suyos y muy satisfecho del rendimiento de su equipo. Cuando hicieron la presentación en el estadio y tuve que decir unas palabras, dije que íbamos a competir y competimos. Desgraciadamente no ganamos nada, es verdad, pero llegamos a lugares donde no es fácil llegar. Y es verdad, y analizaremos algunas circunstancias, porque fíjate, Arteta, todo el mérito que tiene, pero no dijo nada del arbitraje, ¿eh? Se quejó en el partido de ida, pero no dijo nada cuando hubo 2 acciones que haremos una sesión extraordinaria de varios lugares con César Muñiz Fernández dentro de un ratito. 2 jugadas al menos analizables o polémicas. Una diana de Saka dejó sin final a un Atlético encomiable. Eso sí, el equipo rojiblanco se mantuvo en la semifinal hasta el último pitido, incluso tras perder por lo físico a Julián Álvarez, después de que una desatención al borde del descanso concediese ventaja a un Arsenal rocoso. Y el arbitraje del señor Daniel Siebert, el alemán, pues hombre, pudo ser mejor, sobre todo los 5 minutos de prolongación con el tiempo cumplido. Primero fueron escasos y después hay 2 acciones, una con Pubil y Griezmann y otra con Giuliano, pues al menos opinables, debatibles. Lo vamos a hacer visitando el bar con V de nuestro barman César Muñiz Fernández. Pero bueno, el Arsenal, la cosa es que espera ya, por tanto, el 30 de mayo en la final de Budapest a Bayern o Paris Saint-Germain. Tras el 5-4 de la ida en París, tiene esa pequeña ventaja el equipo de Luis Enrique. Ventaja para el vigente campeón de Europa, pero todo puede pasar a partir de las 9 de la noche en el Allianz Arena de Múnich. Je me rappelle des mots qu'écoutait à Rafa Nadal, qu'il a dit que dans un moment de sa carrière, la confrontation entre Federer et Djokovic, ça a été une motivation pour lui. Ce que nous voulons, ce que cherche à transmettre à mes joueurs, on a admiration pour le Bayern, mais c'est une motivation pour nous de chercher à trouver notre meilleur moment, notre meilleure performance. La verdad es que mejora, el francés, mucho mejor que el mío, del técnico asturiano, pero hablaba de la rivalidad Rafa Nadal-Federer, la admiración mutua, comparándolo con la admiración que siente con el Bayern, pero en ningún caso miedo por el ogro alemán. De hecho, repito, tienen los vigentes campeones de Europa una pequeña ventaja de inicio después de ese 5-4 de la ida en el Parque de los Príncipes. Pero bueno, vamos a ver, va a ser un partidazo en cualquier caso seguro. No creo que haya tantos goles como en la ida, 9, pero va a estar muy bien. Y es difícil de pronosticar con el factor campo a favor de
del Bayern, quien pueda estar acompañando al Arsenal disputando esa final de la Liga de Campeones el 30 de mayo en Budapest. Y mañana nos queda esa bala en Europa. Mañana viviremos el sueño de un equipo de barrio en la Conference League. Mañana a las 9 de la noche, Estrasburgo-Rayo, con el 1-0 de la ida favorable para los de Íñigo Pérez. Vallecas sueña con ver a su equipo disputando su primera final continental. Esta tarde estaremos pendientes de las ruedas de prensa a partir de las 6 de la tarde. Íñigo Pérez es el que va a comparecer en rueda de prensa y ahí va a estar nuestro Pablo Villa, que ha viajado hasta Estrasburgo. Hablan Íñigo Pérez y el Pacha Espino. La rueda de prensa a las 6, a las 4:30 será la del Estrasburgo, con jugador todavía pendiente por confirmar, más allá del técnico del equipo francés. Mucha suerte para el Rayo. ¡Vamos, Rayito! Bienvenidas, bienvenidos. Es miércoles 6 de mayo de 2026 y esto es Directo Marca, la emisión nacional de Radio Marca, hasta las 3 de la tarde. Ojalá que la semana acabe al menos con el Rayo clasificado para esa final de la Conference. Ojalá, después de que nos hayamos quedado un poco de cuadros y helados y fríos con la no clasificación para la final de la Champions del Atlético de Madrid. Lo tuvo sobre todo en la ida, ¿verdad? Dejó escapar una posibilidad, dejó vivo al conjunto gunner, al Arsenal de Arteta, y ayer en el Emirates no pudo con el equipo londinense. Una pena, pero ya digo que ojalá que acabe la semana. Mañana por la noche lo conoceremos con la clasificación del Rayo para la final de la tercera competición continental y ya nos centraremos en lo que será la jornada de Liga en Primera División número 35, que arrancará el viernes con el Levante Osasuna, con mucho en juego por parte del Levante, sobre todo, que está intentando escapar de la posibilidad de descender a segunda. Es la jornada 35 a falta de 4 para el final del campeonato. Ya sabéis que, por ejemplo, el desenlace del título de Liga se puede dar el domingo a partir de las 9 de la noche en el Clásico si el Barça gana o empata ese partido, un poquito descafeinado porque el Real Madrid ya no se juega nada. La Liga antes o después va a ser culé, pero ese Barça-Real Madrid el domingo a las 9, el Madrid, si gana, tiene la posibilidad de darle, no sé si cierta emoción a las 3 jornadas que resten después, aunque matemáticamente sea posible la Liga y el sorpaso para los blancos, emocional, física y por sensaciones. Y ya digo, emocional y físicamente no se ve al Madrid en esa condición de poder dar lo que sería un sorpresón. En el Madrid, te contábamos ayer, Mendy medita encomendarse al médico milagro, al doctor que operó a Militao en Finlandia. Y luego el asunto Mbappé, que trataremos, por supuesto, porque ayer emitió un comunicado en el entorno del jugador francés diciendo que se ha exagerado el tema de sus plazos, ¿no? El tema de su recuperación, una interpretación exagerada de los hechos. Es lo que decía el comunicado de Mbappé en defensa del compromiso, lo decía su entorno, en defensa del compromiso del jugador tras su polémico viaje a Italia, en vez de estar en Madrid recuperándose de una lesión para estar, y es su objetivo, el domingo ayudando a sus compañeros en el Clásico, con la idea de salvar el honor ganando al eterno rival y retrasar una jornada más el alirón azulgrana. Esta jornada 35, que tiene partidos muy atractivos, a falta, ya digo, de cuatro jornadas para que acabe el campeonato en Primera División, se cerrará el lunes con el Rayo Vallecano-Girona, ojalá que con un Rayo ya finalista de Conference. En Segunda División también hay emoción, porque afrontamos la jornada 39. Este viernes arranca con el Cádiz Deportivo La Coruña, un Depor que se ha colocado ahí en puestos de promoción de ascenso a primera, quiere volver a la élite, quiere volver a la Liga eSports. Estamos pendientes sobre todo del Leganés en este programa, y el Leganés recibe al líder, nada más y nada menos, el domingo a las 4:15 al Real Racing Club de Santander, un Lega que se ha metido en problemas, como que ahora mismo, pues en la clasificación tiene 42 puntos, es 16º, está a tan solo 6, sigue a 6 puntos del Huesca, que sería el primer equipo que se iría al infierno de la primera federación. Y para completar esta portada futbolera, recuerdo, en fútbol femenino, el campeón de Liga, el Barça, recupera esta tarde su compromiso de la jornada 27 de la Liga F a las 7:15 ante el Levante. Partido se disputa esta tarde porque el pasado domingo las culés estaban clasificándose para su sexta final de Champions consecutiva en busca de lo que sería su cuarto título. Todo esto está muy bien, nos encanta el fútbol, nos apasiona, pero también nos vuelve locos un deporte como
el baloncesto. Y otra pena, la pena del Atlético no pudiéndose clasificar para la final de la Champions en fútbol, la pena también del Real Madrid en el deporte de la canasta, desaprovechando ayer la primera oportunidad de clasificarse para la Final Four. Charly Santo, buenas tardes. Lo hizo Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, jugando uno de los peores partidos de la temporada, con un nivel muy lejos del que ha mostrado en las últimas semanas y cayendo 76-69 en la pista del Hapoel. Pese a que comenzó bien el partido, llegó a tener hasta 10 puntos de ventaja en el segundo cuarto, pero a partir de ahí se desconectó contra un equipo que mejoró su nivel defensivo y que sobre todo encontró la mejor versión de Laia Bryan, que ha sido elegido en el mejor quinteto de la temporada. Los blancos, que se van a tener que quedar en Botevgrad hasta mañana jueves a las 8 de la tarde, cuando se juega el cuarto partido, la segunda oportunidad que van a tener los de Sergio Scariolo de clasificarse para la Final Four. Sergio, que decía esto tras el partido en rueda de prensa. Hemos ganado 4 partidos seguidos contra ellos, es una cosa que a este nivel es muy inusual. Era obvio que ellos tuvieran el orgullo, tener grandes campeones, tuvieran el orgullo de luchar. Yo creo que no ha faltado buena voluntad, ha faltado acierto, ha faltado lucidez. Ellos crecerán, por supuesto, ellos harán sus partidos. Tranquilidad, confianza, energía, descansar y prepararnos bien. Pendientes de Garuba, que se hizo daño en la mano y que apenas pudo jugar 4 minutos en la segunda parte. Recordamos que no está Tavares, que va a ser baja todo lo que queda de playoff, y que el Real Madrid tiene todavía 2 oportunidades para clasificarse para la Final Four. Si mañana no gana, tendrá la semana que viene, el próximo martes, un quinto partido en el Palacio para certificar su presencia en la Final Four, donde está ya el Olympiacos, el primer equipo clasificado por la vía rápida, 3-0 después de dar otra paliza más al Mónaco en el Principado, en el tercer partido de la serie. Mismo resultado que persigue hoy Valencia Basket, que busca el más difícil todavía en una cancha muy caliente como es la de la Final Four, el pabellón de Atenas, del OACA, para enfrentarse al Panathinaikos ya sin red. Los de Pedro Martínez tienen que ganar sí o sí para no despedirse de la Euroliga, buscando a partir de las 8:15 forzar el cuarto partido, que sería también el viernes en tierras griegas. Gracias, Charly. Chao, Rafa. Así está la situación. En cuanto al Real Madrid, desaprovechó esa primera bola del partido, llevándolo al símil tenístico. Perdió en Bulgaria frente al Hapoel Tel Aviv, en uno de los peores partidos del Madrid en la Euroliga, así que tendrá que esperar su clasificación para la Final Four de la Euroliga en Atenas. Bueno, y tendremos que esperar este fin de semana para ver cómo se reanuda el Mundial de Motociclismo. Es el Gran Premio de Francia. La carrera en MotoGP, en la máxima cilindrada, es a las 2 de la tarde el domingo, y Marc Márquez busca poner fin a su sequía. Hace mucho que no consigue un podio o una victoria el vigente campeón del mundo de MotoGP. A la 1:12 en Canarias. Vamos a intentar ahondar en la resaca de un partido que, ya digo, nos dejó a todos tristes, ¿verdad? El representante del fútbol español en la máxima competición continental, el Atlético, murió ahogado en la orilla de las semifinales. No pudo con el Arsenal, 1-0, gol de Saka, y el Atlético, que ha hecho una temporada, ahora lo analizaremos, buena en cuanto a que ha sido el único que ha llegado bien lejos hasta casi y sin el casi, la antesala, una final de Liga de Campeones. Y ha llegado a una final de Copa y la perdió, lo único, claro, la perdió ante la Real Sociedad, así que se va de vacío. 5 años después no tocará metal. Una temporada más el equipo de Simeone, que dejó ahí un poco la duda, pero por el cansancio, porque se lo preguntaba el tribuno Ricardo Sierra nada más acabar el encuentro en el Emirates, y dijo que le preguntó si tenía fuerzas para seguir, y dijo, ahora no, porque estaba demasiado reciente, ¿no? Esa eliminación en las semifinales de Champions, pero Simeone va a seguir al frente de la nave del Atlético de Madrid por 15ª, será, ¿no?, temporada. Bueno, en fin, es la única 14 en Canarias. Ya digo, vamos a intentar buscar los porqués al no pase para la final del Atlético de Madrid, la final de la Copa de Europa, y vamos a mirar hacia adelante al Rayo Vallecano en Estrasburgo. En fin, deseando que los franjirrojos sí se metan en la final de la Conference League. Vamos a analizar todo en la mesa de debate en este miércoles con estos 4 compañeros. Hoy formamos el corrillo con Javi Casquero, Ricardo Rossetti, Alberto Pérez y Nacho Lavarga.
cierto, se acerca la fecha en la que, porque sabéis que este verano tenemos Copa del Mundo, Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, se acerca la fecha en la que Luis de la Fuente va a tener que dar esa prelista de 55 seleccionados. De ahí saldrán los 26, esperemos, elegidos para la gloria, para intentar bordarnos una segunda estrella de campeones del mundo de fútbol este verano en el pecho. Ha hablado Luis de la Fuente en un acto esta mañana en Madrid, ahora luego vamos a extractar lo más importante de lo dicho por el seleccionador nacional, pero estamos ya, esto huele a final de temporada, es el tramo final y hay cambios que cantan. Tu coche ya ha jugado, ha cumplido y ahora toca cambio con sentido. En Yamóvil lo tienen claro. Yamóvil cumple 57 años y en Yamóvil todo el stock tiene descuentos. Sí, en Yamóvil todos los coches más nuevo, más cómodo, más tuyo, lo dejas, lo cambias, mejoras. En definitiva, con Yamóvil, cambio a tiempo, cambio que se nota. Aquí no cambiamos, somos los mismos. Con Adrián Portellano en la parte técnica, con Charlie Santos en la producción hasta las 3 de la tarde, ya sabes. Vamos a intentar acompañarte con la mejor información deportiva, con rigor pero sin rigidez. Directo Marca, Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo. No te quiero ver sufrido tanto. 1:18, 12:18 en Canarias. Vamos a ponerle un poquito de alegría a la vida, ¿no? Sé que hay mucho aficionado del Atlético de Madrid decepcionado, normal, después de tenerlo ahí, casi en sus pies, ¿verdad? El pase a una final de Champions, lo que hubiese sido la cuarta final histórica del Atlético en la máxima competición del fútbol continental, pero hubiese sido la tercera en la era Simeone, pero el Arsenal lo evitó con ese gol de Saka al filo del descanso, tras el empate a 1 en el Metropolitano. Ahí dejó escapar vivo al equipo de Arteta el conjunto colchonero. Tuvo oportunidades y no las materializó. Ayer pues casi no inquietó a David Raya, es la realidad, más allá de las polémicas arbitrales, las decisiones del equipo arbitral capitaneado por el alemán Sieber, que no ayudaron, claro, al buen desarrollo, a un mejor desarrollo en el partido del Atleti. Luego hacemos esos bares que lugares, visitamos el bar con V de nuestro César Muñiz Fernández, a ver qué opina él de esa jugada de Juliano en concreto, y luego lo de Pubil con el posterior pisotón de Caliafori, creo que fue a Griezmann, y que tampoco se consideró penalti. Luego lo analizamos, ya digo, pero 6-28, 26, 90, 92. ¿Qué sientes si eres aficionado al Atleti? ¿Orgullo? ¿Pena? ¿Satisfacción por la temporada? Final de Copa, no ganada. Semifinales de Champions, posibilidad de llegar a la final perdida. En la Liga pues se dejó ir porque puso todos los huevos en la cesta de Copa y Champions Simeone, y los 4 partidos que restan por parte del Atleti también para acabar la Liga eSports pues son de absoluto trámite, ¿no? Con el objetivo de estar en Champions la próxima temporada ya asegurado. Tu balance se puede ir haciendo, ¿no? De la temporada colchonera, 6, 28, 26, 90, 92. Te voy escuchando, vamos recibiendo tus opiniones y armando esas tandas con esas notas de audio. Siéntete libre de opinar lo que quieras, siempre con respeto en el uso de la lengua de Cervantes. Y de paso, si eres rayista, nos queda esa bala en la recámara del fútbol español. Mañana en Estrasburgo Rayo, en la vuelta de las semifinales de la Conference League, a ver si es el Rayo el que salva definitivamente el honor del fútbol español, plantándose lo que sería, ya es histórico, estar en semifinales en una competición europea para el equipo de Vallecas, a ver si consigue rizar el rizo de la historia y meterse en la finalísima de esta tercera competición europea, la Conference. Tiene esa renta, el 1-0 de Vallecas, a ver si le sirve al equipo de Íñigo Pérez para, ya digo, hacer todavía más historia en Europa. 26 años después del primer Euro Rayo. A la 1:20, 12:20 en Canarias, vamos con la resaca de la eliminación del Atleti en Champions. Ainhoa Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. La verdad es que esperábamos un gran ambiente y lo hubo, también de aficionados desplazados a Londres para apoyar al equipo. El ambiente sí que estuvo. Otra cosa es que no salió lo que esperábamos, que era que acabase la noche con el Atleti en la final de la Champions. Muy buen ambiente el que hubo en el Emirates, era algo que esperábamos, no solo porque era la vuelta de semifinales de la Champions, sino porque Arteta ya lo avanzaba en rueda de prensa en la previa de este
partido. Además, los 3.000 aficionados del Atlético de Madrid que estuvieron en el estadio se hicieron notar. Hubo por momentos que incluso se les escuchaba más que al resto del estadio, y la verdad que ambas aficiones dejaron una bonita imagen con sus ánimos dentro del partido. Si te parece, empezamos primero con los locales, porque hubo recibimiento al equipo de Arteta y hubo también un tifo. Se desplegó en uno de los laterales un barco dibujado, hubo también un juego de pirotecnia, y el lema o la frase que estaba sobre ese barco que encabezaba el tifo era por tierra y mar, en un guiño, obviamente, como no podía ser otra forma, a la historia del club. Eso por parte del Arsenal, una afición que estuvo muy enchufada. Pero como te decía antes, la afición del Atlético de Madrid se hizo oír. ¿De qué manera? Hicimos el camino con ellos, que la verdad que estuvo muy chulo. Desde el punto de encuentro de esos 3.000 aficionados que se desplazaron hasta aquí, hasta Londres, desde Highbury and Islington hasta el Emirates. Bueno, pues es verdad que al principio estaban un poquito dispersos los aficionados, pero después se juntaron todos y emprendieron ese camino que si alguien quiere lo puede revivir por las redes sociales de Radio Marca. Y mucho color. Es verdad que había mucho vecino de Londres y de la zona que se detenía para grabar, para saludar a los aficionados, porque como digo, hubo mucho color, mucha bufanda, mucha bandera y alguna que otra bengala. Esto en cuanto al ambiente, luego hacemos la resaca, lo que fue la resaca pura y dura en lo deportivo con José Rodríguez conforme aterrice en Madrid, pero algo más de ese ambiente de los seguidores, algo más de los seguidores del Atleti, ¿no? Obviamente, al final, la afición que se quedó más contenta y que lo celebraron con sus jugadores fue la del Arsenal, pero es verdad que los jugadores del Atlético de Madrid también quisieron acercarse a esos 3.000 aficionados que estuvieron aquí en el Emirates y agradecerles el esfuerzo de venir aquí hasta la ciudad inglesa, de estar el partido y del apoyo que demostraron durante todo el encuentro, porque insisto, es que había veces que se les escuchaba más a los aficionados del Atlético de Madrid que al resto del estadio, que con el pitido final estalló en júbilo, en alegría, abrazos. Bueno, pues la alegría que tenían los futbolistas era la alegría que tenía el Emirates en una noche que ya va a ser histórica para ellos por conseguir ese pase a la final. Y mucho mérito de la gente que se dejó el dinero, que seguramente no les sobra, para acompañar al equipo en una cita que podía haber sido histórica, todavía más histórica si se mete, claro. Eran las séptimas semifinales, ya es mucho, ¿no? En un club centenario, y era la oportunidad muy buena, pero si se llega a clasificar para la finalísima, pues todavía hubiese sido todo más redondo, ¿no? Por más que tiene mucho mérito hasta qué instancia ha llegado el Atleti cargándose por el camino, por ejemplo, al líder y vigente campeón de Liga, al Barça, al que eliminó también en las semifinales de Copa del Rey para llegar a una final que acabó perdiendo el Atleti ante la Real Sociedad en la Cartuja. ¿Qué más de esa fotografía de ambiente? Que los oyentes también que se quedaron aquí, que no viajaban a Londres, que son del Atleti, y los que no están opinando en el 628 26 90 92. ¿Pero qué más podemos contar, Ainhoa? Nada más, Rafa, quedan 2 partidos de Liga en el Metropolitano para el Atlético de Madrid y seguro que está ahí la afición rojiblanca apoyando a Simeone y a los suyos en este final de temporada, después de un curso muy duro, muy exigente, que ha terminado con disputando una final de Copa y unas semifinales de Champions, que se dice pronto. Pues sí, gracias, Ainhoa. Un abrazo. Enseguida me subo al tejado más colchonero de Madrid con Juan Castro, iba a decir. Juan Castro ha estado también en Londres, siguiendo sobre todo a los Gunners, al Arsenal, al equipo de Mikel Arteta, con Juan Gato, con su tocayo. Enseguida estoy con Gatito, porque hay que opinar, ¿no?, de lo que ha sido la no clasificación para la final de la Champions del Atlético. Pero, ¿cómo se ha quedado Simeone? No sé si ha querido dejar una duda sobre su continuidad, ya hemos matizado que no, simplemente que era recién acabado el partido en ese flash interview con nuestro compañero Ricardo Sierra. Él va a seguir al frente de la nave, pero bueno, este es el análisis un poco resignado del Cholo después de la eliminación anoche en el Emirates a pies del Arsenal. Casi el Atleti se puede decir que lo ha tenido en sus pies, pero no ha podido serlo de clasificarse para la final de Budapest. Simeone. Vos me preguntás qué siento, y siento tranquilidad.
siento paz. El equipo dio absolutamente todo lo que tiene. El primer partido pudimos haberlo ganado en el segundo tiempo, no fuimos lo contundente que la jugada, las situaciones pedían. Hoy en el segundo tiempo mejoramos muchísimo lo que estábamos haciendo en el primero, que era muy bien defensivamente, pero muy poco ofensivamente. Y en el segundo tiempo evolucionamos en esa parcela también, teniendo situaciones, alguna situación que nos pudo favorecer, que esta vez no nos favoreció. ¿Tú también tienes fuerzas para volver a seguir intentándolo un año más? No, ahora no, seguro que ahora no. Y llegamos a un lugar a competir con un equipo que tiene un poderío increíble, que es la realidad, y nosotros con nuestras armas competimos muy bien. Aceptar el lugar que tenemos y para agradecimiento para nuestra gente, agradecimiento para la verdad que me siento orgulloso de estar en el lugar donde estoy. Esas dos respuestas. Los arañazos y ronroneos de Juan Gato. Me he llevado yo el arañazo, porque he inquietado al gato. Esas dos respuestas, esas dos respuestas que hemos escuchado son de la rueda de prensa entre medias, la que le da a Ricardo Sierra en el Flash Interview, ¿no? No sé si sembrando o no las dudas respecto a su continuidad en el banquillo del Atlético de Madrid. Voy a preguntarle primero por eso, aunque él tiene diseccionada otra resaca. Me salto el guión. Gatito ripense, amigo Juan, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Es porque es en frío, ¿no? Entiendo. Es porque, bueno, en caliente, mejor dicho. No porque haya alguna duda de que no vaya a seguir el Cholo, ¿no? Al frente del equipo. Bueno, lo que es el discurso normal o habitual de Simeone sorprende, ¿no? Sorprende. Es evidente que es en caliente esa reacción y es hasta entendible, ¿no? Pero yo no creo que el escenario sea parecido al de la final de Milán, en aquella que sí que tuvo que rescatarle, ir hasta Buenos Aires con Andrea Berta, ayer enemigo del Atlético de Madrid, por cierto, pero tuvo que ir Miguel Ángel a Buenos Aires a convencer a Simeone para que siguiera en el proyecto. Yo no creo que esté en ese escenario, pero es evidente que el bajonazo es normal y que ahora mismo si le dices piensa en el proyecto el año que viene, vete a entrenar a San Rafael, nuevos jugadores, pues a lo mejor te cuesta. Pero yo creo que ahí tiene una decisión él. Yo creo que llegado a este punto y después de todo el tiempo que lleva haciendo y fabricando este proyecto, él se gana el derecho a decidir si quiere seguir, si no quiere seguir, tiene contrato en vigor, veremos qué sucede. Vamos a ver, yo creo que ahora está toda la cosa muy caliente, pero yo creo que estas cosas hay que hacerlas y meditarlas en reposo y con más frialdad. Hay que dejar que los rescoldos dejen de humear, ¿verdad? Que se apaguen las brasas y pensar todo bien pensado. Pero bueno, de Simeone, fíjate, eso a mí no me gusta, porque la gente lo hizo ya en Milán, ahí sí que, como tú recordabas, tuvieron que ir a convencerle, estaba decidido, pues segunda final de Champions perdida encima ante el Real Madrid, pues que venga otro con más fuerzas y le tuvieron que convencer. Pero que en aquella ocasión la herida supuraba de la afición del Atleti después de una final perdida ante el Madrid y demás, que dijese eso, a mí no me gustó, lo podría haber dicho unos días después, y tampoco, aunque sea una respuesta seguramente pues espontánea, que dijese eso, luego en rueda de prensa tuvo que matizarlo, ¿no? Porque ahora mismo pues no, pero mañana obviamente se va a levantar con ganas de intentar seguir peleándolo, porque son 5 años sin títulos, pero el Atleti es verdad que ha llegado a lugares donde otros no han llegado. Por ejemplo, ni Barça ni Madrid han alcanzado esta temporada las semifinales. El Barça en parte porque el Atleti lo impidió. Pero bueno, vamos a maullar, que me he saltado el guión, te quería preguntar por lo del futuro del Cholo. ¿Qué maullas tú, gatito? Bueno, ahora ya te hablo un poco desde la frialdad, ya han pasado unas horas. Ayer la verdad es que estaba muy caliente, como imagino que todo, cualquier gente seguidor del Atlético de Madrid, ¿no? Porque haciendo un análisis lo más frío y más cerebral posible, yo me quedo con la frase de Simeone de que al final no te alcanza. Y esa reflexión es muy, muy amplia, porque si no te alcanza es porque o bien no has gestionado bien ese partido, o bien tus futbolistas no han estado a la altura de lo que te estabas jugando. Es verdad que confluyen muchas cosas, muchas circunstancias. Llegaban futbolistas muy limitados, lo vimos con Julián Álvarez, porque sorprendieron mucho los cambios, pero claro, tiene una razón de ser por el estado físico en el que estabas. Pero cuando dice que no le alcanza es porque realmente, y yo siempre hago un análisis, lo he estado hablando ahí incluso con gente, con los jugadores del Atlético de Madrid esta mañana, yo hago un análisis siempre del futbolista. Y ayer
en un partido en el que te estás jugando tantas cosas, hubo muy pocos que estuvieran a su nivel o cercano a su prime. Cuando tú no tienes a jugadores del Atlético de Madrid a ese nivel, ya tienes una dificultad añadida. Es verdad que está jugando contra un equipazo, que es muy difícil hacerle goles, ahí lo demuestran los datos. Creo que el Atlético de Madrid lleva 28 goles encajados y el Arsenal solo 6. Te dicen muchas cosas y te evidencian algunas realidades. Y luego la verdad es que tiene futbolistas. Yo, mira, me pongo a ver el partido ayer y veo el rendimiento de los futbolistas y creo que muy pocos. Oblak no estuvo bien Ruggeri, no estuvo bien Juliano, no estuvo bien Janko, no estuvo bien Lenormand, no estuvo bien Griezmann y Julián estaban un poco mediatizados. Es decir, hubo gente que no estuvo bien y luego de la gente que salió, pues fíjate, ese partido lo termina jugando Cardoso, Almada y Baena, que fueron titulares en el primer partido de la temporada en Cornellá, que eran en teoría los que iban a sustentar este equipo y sin embargo la situación ha sido todo lo contrario. Entonces, cuando eso no funciona, cuando en una jugada puntual Oblak duda, Lenormand no encima bien y te encajan ese gol y no eres capaz de luego de facturar fútbol ofensivo que sí que hiciste en la primera parte de la eliminatoria, que le pudiste ganar al Arsenal, pues te demuestra que al final tiene mucho mérito lo que has hecho. Has llegado a una final de Copa que la has perdido, has llegado a una semifinal de Champions que solo eres el único equipo español que has llegado, pero sin embargo no te llega, no te alcanza. Luego hay cosas que hay que mejorar, empezando por el entrenador, siguiendo por la configuración de la plantilla y sobre todo por el nivel del futbolista, porque al final tienes futbolistas que no te han dado ese nivel y hay que seguirles a todos. Yo ahí no me quiero calentar, pero hay casos que son absolutamente sangrantes. Y luego es verdad, tú si quieres ver la botella medio llena, dices tú, es verdad, han llegado a semifinales de Champions y eso es una buena nota en esa competición. Has llegado a una final de Copa que la perdiste contra la Real, yendo siempre a la contra y muy a remolque, etcétera, que eso se lo puede reprochar. Y luego en la Liga te has dejado llevar. Y eso, de un equipo como el Atlético de Madrid, lo llevamos diciendo todo el año, tú no te puedes dejar llevar en una temporada y la Liga la tienes que competir. Ahora te quedan 3 o 4 partidos en los que tienes que dar el todo de pecho, no te puedes descolgar. Pero ha habido cosas que no han estado bien. Entonces, luego vendrán las notas finales de la temporada. Un poco también apoyados en lo que ha sucedido aquí. Y la nota no puede ser buena porque hay cosas en las que no has estado a la altura de las circunstancias y tiene mucho mérito, digo, lo que ha hecho este equipo. Pero vas a sacar lecturas positivas y ronronear a alguien que es, la verdad es que es un ejemplo, un capitán. Están los siguientes opinando también, en el 628 26 90 92, después de la no clasificación para la final de la Champions del Atleti. Pero me quieres hablar de Coque, ¿no? Sí, Rafa, porque vamos a ver, que en un partido como el de ayer, tu mejor jugador sea el más veterano, que en teoría esta temporada iba a jugar poco, porque ya te he dicho quiénes eran los titulares en el primer partido de temporada. Y sin embargo, por vicisitudes ha habido lesiones, ha habido contratiempos, ha habido enfermedades, de todo, pero al final tu capitán, tu Juan Klubman, ha sido el que mejor, o el que ha dirigido la bandera de la identidad y de lo que hay que hacer en un partido de esta exigencia. Ha brillado por encima de mediocridad de muchos compañeros, es que es así. Entonces, todo el honor y toda la gloria para este futbolista, que está quizás a las puertas de su adiós, pero que tiene que ser un ejemplo a seguir, porque hay muchos futbolistas que han llegado con vitola de muchas cosas, pero que no han estado al nivel de capitán. Y eso es bueno para el jugador al que nos referimos, pero malo para el resto, porque hay mucha gente que tiene que subir el nivel. Pues está bien explicado. Y por último, ha hablado Almeida, el alcalde de Madrid, y está muy molesto. ¿Ha rajado, no? Sí, creo que ha rajado sobre el arbitraje y demás. Ahora lo analizaremos, ¿eh? El arbitraje de Siebert con nuestro barman, con Muñiz Fernández. Pero por último, Gato, te vas a despedir como siempre sacando las garras. ¿Por qué? ¿Por quién? Bueno, toca llorar, pero vamos a llorar con motivo. Bueno, el arbitraje ya levantaba suspicacias porque que un árbitro alemán sea el que dirima una semifinal donde se están jugando equipos españoles y equipos alemanes, la posibilidad de tener un quinto representante ya genera cierta suspicacia. Y luego, no lo digo yo, lo dicen todos excompañeros árbitros, lo escuchan en emisoras de radio, lo he visto en Twitch, lo he visto en Twitter. Toda la valoración que hacen de su actuación es lamentable, muy mal llevado, muy riguroso en muchas cosas, y luego en las jugadas cruciales no estuvo acertado ni él ni el VAR, y encima hubo un perjuicio para el Atlético de Madrid. Nadie entiende el penalti sobre Griezmann, que no se pitara, porque no se sabe si es una falta previa de Pubil o fuera de
fuera de fondo, no se sabe muy bien. Luego hay dos acciones sobre Villarreal que son absolutamente demenciales. Que eso no es a lo que te tienes que aferrar para justificar la eliminación en una semifinal, no, pero es que fue muy 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 determinante la actuación del árbitro, y eso lo ha ocurrido. Y una vez más el club deja de la mano tanto al equipo como a los jugadores como a la afición, que son los que están protestando, y el club de momento no hemos escuchado, no ha habido comunicado ni queja ante la UEFA, porque esto, te digo una cosa, y luego hay otra cosa para mí, un detalle fundamental. Esa jugada de Griezmann, que quizás la más significativa, con otros futbolistas, lo dijo hace poco Diego Costa sobre el doble toque de Julián Álvarez. Dice, si estamos algunos futbolistas en esa situación, el partido no se reanuda, porque yo vi poca denuncia por parte del equipo ante una acción que es tan significativa, y creo que eso no puede ocurrir, sinceramente. Bueno, de hecho, hay mucha gente que ha dicho lo que hizo el Arsenal en los últimos 5 minutos de partido en la prolongación. Eso el Atleti, por ejemplo, lo pudo hacer en las 2 finales, sobre todo en la primera de Champions en Lisboa, que no se jugase más, ¿no? Y se jugó. O sea, que a veces hay que saber tirar de ese otro fútbol, ¿no? Por más que parezca, y no lo es muy, muy deportivo, pero el Arsenal, entre Arteta tirando balones a la grada, Kepa también, todo el banquillo de pie, fue súper canchero, fue muy poco constructivo, pero hizo el Arsenal lo que tendría que haber hecho en otros momentos de su historia. El Atlético de Madrid también cuenta, claro. pero que son comportamientos, yo me refiero a la labor arbitral, que es muy denunciable. Ahora lo analizamos. Gato, gracias, un abrazo y ánimo. Un abrazo fuerte, Rafa. Porque me quiero quedar con esas declaraciones que acaba de hacer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, muy rojiblanco, como sabéis, en la entrega de llaves de alquiler asequible en el Cañaveral a 116 familias. Le han preguntado por lo de anoche en el Emirates y se ha despachado a gusto, el primer edil de la ciudad. Cuando vi el sorteo pensé que nos tocó el Arsenal y me equivoqué, nos tocó jugar contra la UEFA. Y la UEFA ha dejado claro que no quería que el Atlético de Madrid estuviera en la final de la Champions. Es incomprensible que pusiera un árbitro alemán cuando España y Alemania se están jugando la 5ª plaza de la Champions. ¿A quién se le ocurre, salvo a la UEFA, poner a un árbitro alemán como árbitro principal y árbitro del VAR? Y ayer hubo jugadas que no obedecen a que el árbitro sea más o menos malo, sino, en mi juicio, a una voluntad predeterminada y dirigida a perjudicar al Atlético de Madrid. Es incomprensible que no haya una sola toma del fuera de juego de Giuliano cuando es un penalti clarísimo, lo que luego se hace. Hemos visto posteriormente en redes sociales que no era fuera de juego y que salió de su campo. Alguien en un partido retransmitido por tantas cámaras de televisión, ¿por qué no se da por parte de la producción televisiva una repetición de si es fuera de juego o no es fuera de juego? Porque no era fuera de juego y no quisieron reconocerlo. El penalti a Griezmann es clamoroso, el árbitro pita una vez que Griezmann cae, la falta de Pubil no existe y, por tanto, y luego ya lo del descuento, es la constatación clara de que el árbitro quería que ese partido acabara lo antes posible y que el Arsenal fuera a Budapest y no fuera al Atlético de Madrid. Por eso creo que los atléticos estamos orgullosos de nuestro equipo, porque compitió no contra el Arsenal sino contra la UEFA, y al Arsenal le puedes ganar a 180 minutos, pero a la UEFA no la vas a ganar, y la UEFA puso toda la maquinaria para que el Atlético de Madrid ayer no pasara ese partido, y el árbitro fue el ejecutor de esa voluntad. Es que es inexplicable, si no, de otra manera, entender que pongan a un árbitro alemán, que no pongan la repetición de jugadas tan importantes como ese fuera de juego de Giuliano, y que al mismo tiempo todos sepamos que el VAR no llama al árbitro cuando pita, cuando cae Griezmann, pero no cuando dice que hay una falta de Pubil. Hay una intencionalidad, en mi opinión. E insisto, al Arsenal se le podía ganar, a la UEFA no la hemos podido ganar y era imposible ganarla. Nos tocó la UEFA y no el Arsenal en el sorteo para ir a Budapest. Escuchando y ha escuchado estas declaraciones de Martínez Almeida, del alcalde de Madrid, muy contundentes en contra de la UEFA. Nuestro barman, César Muñiz Fernández, ex colegiado internacional y barman de Directo Marca, ¿sí? Hola César, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Ahora vamos a las acciones concretas de la polémica, pero para empezar, eso que dice Martínez Almeida, la verdad es que la UEFA sensibilidad no tiene. O sea, se está peleando España con Alemania por esa 5ª plaza de Champions y eligen a un árbitro alemán. No está muy bien pensado eso, para dirigir un partido como el de anoche en el Emirates. César. Bueno, la verdad es que el árbitro alemán nos sorprendió mucho. Primero la designación, ¿no? Del alemán para una semifinal, incluso hoy el portugués para la otra semifinal que juega hoy el Paris Saint-Germain con el Bayern. La verdad que son árbitros
no son top, son árbitros de segunda fila, que al final nos sorprende que la UEFA en la Champions, estamos hablando del evento deportivo más importante a nivel futbolístico, porque lo que es la Champions a nivel mundial pues acapara todas las atenciones, ¿no? Y la verdad que poner árbitros de segunda fila, aunque bueno, son jóvenes relativamente con sus 41 años, y quieren la UEFA darles oportunidades para no quemar a los árbitros punteros, y sobre todo porque está muy cerca el Mundial, pues la verdad que llamó mucho la atención. Y luego viendo un poco el partido que hizo el alemán, pues lógicamente no estuvo a la altura de una semifinal de Champions, porque requiere otro tipo de arbitraje con mucho más nivel y más categoría que la que hizo ayer el alemán, ¿no? Para empezar, la jugada del fuera de juego de Giuliano, se marcha solo, el fuera de juego pues luego se ve que no está claro, y no sé si tendría que haber pitado penalti, obviamente, en vez de fuera de juego. Si te parece penalti, porque vimos que el fuera de juego está mal señalado. Es que en estas jugadas precisamente tiene una herramienta muy buena, que como sabéis, tanto el árbitro como el asistente, que es el delay, que es retrasar acción. En jugadas que son milimétricas de fuera de juego, excepto que sea de 1,5 metros, 2 metros, que no es el caso, pues lógicamente el asistente levanta la bandera. Pero cuando son jugadas milimétricas que puedes equivocarte, lo lógico es que dejes el delay y que esperes a que finalice la jugada, en este caso con posible penalti, saque de puerta o lo que sea. ¿Para qué? Para no matar la jugada y tú puedas chequearlo, para que luego el VAR pueda entrar y decir, vamos hacia atrás, ¿hay fuera de juego o no hay fuera de juego? Perfecto. La siguiente acción, ¿qué es? ¿Hay penalti? Pues sí, lo hay, no lo hay. Es decir, que tengas herramientas suficientes para poder valorar si hay una acción punible o no. En este caso, el árbitro asistente mató la jugada, levantó la bandera, y claro, nunca sabremos, como dice el alcalde, si realmente ese fuera de juego es o no, porque no hay una toma que nos diga que realmente el jugador está más adelantado que el defensa. Por lo tanto, es algo que llama mucho la atención en UEFA, con todos los medios tecnológicos que hay, pues que esa acción haya sido, pues en este caso, cortada a través del asistente porque no aplicó el delay, y luego a nivel de realización porque no hubo otra toma que nos dijera si realmente hay fuera de juego o no. Porque todo lo demás ya no vale, pero claro, la acción en sí, Gabriel agarra y desestabiliza a Giuliano cuando el argentino se disponía a rematar a portería vacía. El agarrón no es descarado, pero sí parece suficiente para que si no se anula la jugada por el fuera de juego, pues ese agarrón parece suficiente para impedir un remate muy, muy claro que tenía el argentino, ¿no? O sea, por supuesto, tuvo que ser penalti, vaya. Claro, parece que es penalti, claro, porque es un empujón ostensible y bueno, pues que al final se desentiende el contrario y lo empuja. Lo que hablamos antes, que para eso es importante aplicar el delay y que esa acción pues pueda ser valorada en el VAR, chequeada, que son chequeadas todas las jugadas, y que luego el árbitro pues pueda incluso ir al monitor para peritar esa acción. Pero se ha cortado se ha matado la jugada, como digo anteriormente, y luego encima pues no tenemos una toma clara de saber si hay fuera de juego o no, porque si hubiera fuera de juego, pues bueno, pues ya no habría polémica, y bueno, pues el penalti pues se entiende que hay fuera de juego, pues no pones el grito en el cielo, pero en este caso, sin saber que hay fuera de juego y con un posible penalti, pues lógicamente es normal que la gente esté pues descontenta con la realización de la UEFA en este caso, ¿no? Y luego hay otro fallo de Siebert y una segunda lavada de manos del VAR en el Emirates Stadium cuando Calafiori pisa a Griezmann dentro del área. Yo creo que es penalti. Además es que el árbitro no se espera en ese caso, sí se espera, pero en la acción previa es Pubil quien llega antes al balón en la pugna con Gabriel, produciéndose tras ello un contacto mínimo entre ambos, que incluso a lo mejor la primera acción antes del pisotón de Calafiori a Griezmann también podría haber sido señalada como penalti, ¿o no, César? Claro, es que al final, si analizas el arbitraje del alemán, ha sido un arbitraje muy temeroso. Es decir, el típico arbitraje que pitas todas las faltas, que tienes miedo que ocurra algo, porque precisamente estamos en un fútbol donde cada vez se pide menos faltas, se deja seguir, porque al final se admite el contacto, porque el contacto forma parte del fútbol, excepto que sean acciones claras. Y en este caso el árbitro fue muy temeroso, lo pitó absolutamente todo. Y en esta acción del área, si te das cuenta, en ese forcejeo de Pubil, que no hay nada, pues automáticamente cuando el balón le llegó a la pierna cuando le llegó el pisotón a Griezmann, automáticamente yo creo que pita un poco antes, porque incluso como árbitro internacional de este nivel tienes que aplicar el delay en jugadas donde realmente están en la frontera, que lo de Pubil, que no es nada, pero por si acaso es mejor no pitar, pues dejas que pase la jugada y ocurre la acción, el pisotón de Griezmann, que en este caso, pues bueno, tú en el campo puedes decir si es penalti o no, pero por lo menos no matas la jugada y das la opción al VAR a que lo perite. Pero creo que pitó un poco antes y por eso no da opción
acción a que realmente entrara en el VAR. Y si pita después realmente del penalti, pues peor me lo pones. Es que el VAR en este caso no valoró, no entendió que ese pisotón clamoroso es penalti. Por lo tanto, hay un doble error, tanto del árbitro por no aplicar el delay y se lo aplicó el VAR en este caso por no avisarle de que hay un penalti muy claro, ¿no? Ahora vamos a ponerle sonido a las dos acciones que hemos analizado. Para empezar, la valoración de Arteta, que en eso ha tenido un poquito de desfachatez del arbitraje. Se quejó mucho del arbitraje de la ida. Kelly, de la ida, ¿verdad? Del neerlandés. Pero fíjate, ayer le preguntan y dice Arteta, dice esto respecto al arbitraje de Siebert. Me parece que ha estado muy bien. Creo que no ha habido nada para hablar. Hombre, tápate un poco, Mikel, ¿no, César? Bueno, ¿qué va a decir? Al final sabemos hoy día que los entrenadores, cuando los resultados te favorecen, pues miras para otro lado, y cuando te perjudican, pues bueno, pues intentas aerearlo un poquito y bueno, pues criticar pues la actuación arbitral, ¿no? En este caso, pues lógicamente le favoreció porque el árbitro fue un arbitraje muy temeroso, no tuvo un buen criterio de las faltas, luego incluso, imagínate el tiempo de descuento, el añadido de 5 minutos, se jugó 1 minuto 20, porque se pasaron todo el tiempo con amarillas, desplazando el balón a la grada. Sí. Bueno, al final un árbitro de este nivel no supo manejar ese tipo de situaciones y eso es lo que queda muy feo, pues no solo para la UEFA, sino para todo el arbitraje, porque no olvidemos que la semifinal de la Champions, como te decía anteriormente, lo ve todo el mundo y lógicamente eso devalúa mucho el prestigio arbitral y se pide, por lo menos, que un árbitro de este nivel sepa manejar ese tipo de situaciones y bueno, pues sea un poco en ese aspecto, pues haga un mejor arbitraje, ¿no? Para dejar el pabellón alto, que es lo que pretende, ¿no? Que Europa siempre fue una cuna de buenos árbitros internacionales, pues en este caso nos está dejando pues bastante mal con la actuación ayer del alemán, ¿no? Uh-huh. Y luego de las dos jugadas le ponemos sonido también. Primero la de Giuliano, anulan por fuera de juego inexistente, una acción que acabó con Giuliano siendo agarrado y por tanto tuvo que ser penalti, ¿no? El propio Giuliano dice esto sobre su jugada en Movistar Liga de Campeones. Bueno, fue todo muy rápido. Yo lo que sentí es que al chutar me destabiliza y no puedo chutar bien, y es lo que sentí. Después el árbitro en algunas jugadas como en esa no pudo ni siquiera ir al VAR, como también creo que una jugada de Antoine, y bueno, no cayó de nuestro lado. Y luego el padre, Simeone, opinando del penalti sobre Griezmann, aunque me gusta cómo acaba su reflexión. No me voy a quedar en algo muy fácil y muy simple como la jugada sobre Griezmann. La verdad que es muy evidente y bueno, todos entendíamos que había sido foul, como el árbitro dijo, de Marc a Marc era, ¿no? De Marc sobre un jugador de ellos. La verdad que habíamos todos pensado que el árbitro había acertado en esa situación. Detener ahí, porque sería excusarnos, y la verdad que no tengo ganas de excusarme en nada. No tengo ganas de excusarme en nada. Por tanto, por ahí creo que el Cholo pues hace un ejercicio de sinceridad, ¿no? Porque seguramente dejó escapar vivo de la ida en el Metropolitano al conjunto Gunner. El Atleti tiene su parte, claro, de culpa el no haber podido clasificarse para la final, por más que el arbitraje ayer de Sieber y el VAR no les ayudó. Es más, les perjudicó, Pero fíjate, voy a lo que has escuchado al principio de Martínez Almeida. No quiere excusar Simeone. Martínez Almeida llega a decir, lo has escuchado, que pensaba que después del sorteo se iban a enfrentar al Arsenal, y no. Se ha enfrentado a la UEFA. Los que piensan en la teoría de la conspiración, César, sé que tú vas a llevar la contraria a todos aquellos que piensan que la UEFA no ha querido que el Atleti llegue a la final, pero claro, las suspicacias están ahí, Muñiz, es normal. Bueno, yo al final he sido árbitro internacional de UEFA muchos años y yo eso pues lógicamente lo destierro, ¿no? Y al final yo creo que es más un tema de talento. Es un tema de talento, pues que el árbitro no estuvo bien en este caso, bueno, para los dos equipos, pero más para el Atlético de Madrid, lógicamente, porque las jugadas decisivas pues le perjudicaron, y es un tema ya que al margen de que haya 4 o 5
equipos el próximo año en competición europea. Yo creo que es un tema de talento arbitral, de que este árbitro, pues lógicamente le vino muy grande el partido y que en las decisiones importantes pues no tuvo ese coraje, esa valentía para tomarla, ¿no? Y con respecto a la jugada de Giuliano, es una jugada que pasó un poco desapercibida, pero es muy importante, porque al final, si has jugado un poco el fútbol, tú imagínate Giuliano en carrera, cuando hace el recorte con el portero, el balón está botando, el defensa le agarra lo suficiente para perder el equilibrio y para impedir que remate con naturalidad. Es que en este tipo de jugadas no hace falta que sea una intensidad alta que tenga que tirarte de cabeza. No, en carrera, cuando haces el recorte, cuando te ponen el brazo y tiran para atrás, tú ya no estás en condiciones normales de poder disparar a portería, porque si te das cuenta quedaba casi franco, el portero ya estaba casi hasta batido. Por lo tanto, esa jugada pasa mucho en el limbo, pero es una jugada muy importante y que si has jugado al fútbol y entiendes un poco de arbitraje y de fútbol, sabes que ese tipo de acciones son penalti. Lo que pasa que, bueno, pues no es tan clara como un pisotón, que ves que lo pisa y lo derriba, pero ese tipo de jugadores, ese tipo de acciones, los jugadores de fútbol, con un poco que le toques, que le agarres, que le impide pues seguir con el control del esférico y seguir con el control del balón para poder disparar, es suficiente para pitar penalti. Por eso el aficionado del Atlético de Madrid tiene ahora una mezcla de desilusión, enfado, decepción, amargura, orgullo también, entiendo, por su equipo, por las instancias a las que ha llegado, ¿no? Casi a la final, pero... Y porque se le escapó vivo al equipo, ¿no? Porque en casa jugó muy bien. Ayer también jugó bastante bien y que bueno, yo creo que el Atlético de Madrid pues merecía, ¿no?, en el cómputo de los dos partidos pues pasar, ¿no?, al margen de decisiones polémicas, ¿no? Yo creo que fue superior al Atlético de Madrid y es un poco la rabia, la impotencia que te da que estabas muy cerca de la final y que lógicamente pues encima si lo sumas con que alguna decisión en este caso pues conflictiva de penalti pues no fue a favor del Atlético de Madrid como tenía que ser, pues lógicamente pues con más motivo de rabia y de cabreo pues con el árbitro, con la UEFA y con todo que se ponga delante, ¿no? Así que esto es el fútbol, es una pena porque al final a nivel arbitral me hubiese gustado que el árbitro estuviera a la altura de las circunstancias, no estuvo para los equipos, pero perjudicó en este caso gravemente al Atlético de Madrid porque con dos jugadas de penalti que bastante claras que no acertó, ¿no? César, gracias como siempre, un placer, la verdad, que nos desentrañes un poco las polémicas arbitrales cada vez que te necesitamos aquí en Directo Marca. Un abrazo, amigo. A vosotros, gracias, un abrazo, adiós. En 7 las 2, en 7 alcanzamos el ecuador de este programa. Ahora escuchamos más a Luis de la Fuente, esto es solo un anticipo, pero se ha lamentado el seleccionador nacional en esa conferencia que ha dado por la eliminación del Atlético anoche en las semis de la Champions. Siempre que juega un equipo español contra un equipo que no es español, quiero que ganen los españoles. Es verdad que tenemos la fortuna de que ahora hay muchos equipos en diferentes países que están jugando en otros clubes y a los que queremos tanto como los que están jugando en equipos españoles. La pena que ayer el Atlético de Madrid no llegara a la final de la Champions. Bueno, una pena. Ahora ya nos queda solo el Rayo Vallecano, a ver si pega el tirón también y llega a la final. Además tenemos ahí a Miguel Ángel, que es rayista a tope. Y lo celebraremos, insisto, por todo lo buena noticia que es el fútbol español, Roy. El corazón es el corazón, España es España. Fuente, vamos con el Rayo, es la única esperanza que nos queda ya de llegar a una final continental esta temporada. Estoy en Estrasburgo, Pablo Villa, enviado especial de Radio Marca, esta vuelta a las semifinales de la Conference League. Hola Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y con toda la ilusión del mundo, porque la ventaja del 1-0 es buena, puede ser corta. Mañana lo normal es que sufra el equipo de Íñigo Pérez para clasificarse. Ya es una primera semifinal histórica la que está disputando, pero el rizo de la historia sería clasificarse para su primera final continental en sus 102 años de historia del Rayo. Pero hay que rematar la faena, Pablo. Sí, llegados ya a este punto, lógicamente no se conforman con nada después de, como decías, ese 1-0 de renta de la ida, siendo conscientes de que van a tener que capear un poco el temporal del inicio, especialmente en esos primeros minutos, donde ya lo vivimos en la eliminatoria anterior frente al AEK de Atenas, que fue capaz de remontar ese 3-0, pero luego el Rayo, con ese tanto de Isi Palazón, lograría clasificarse a las semifinales. Está programado durante el día de hoy la llegada de gran parte de los 1.600 rayistas que van a estar mañana en las gradas del Stade de la Menó. Desde ayer ya descansa el equipo, con la rueda de prensa programada a las 6 de la tarde con Íñigo Pérez y el Pacha Espino, y a las 7 el entrenamiento oficial en el escenario del partido.
¿Y con qué circunstancias? Respecto a posibles cambios, respecto a, ya digo, el partido de ida en el 11 titular de mañana, ¿alguna novedad o algún aspecto a conocer a la espera del último entrenamiento, Pablo? No, bueno, el nombre propio que venimos contando estos últimos días es el de Álvaro García, que se rompió precisamente en ese partido de vuelta en Atenas con un problema en el aductor izquierdo que le ha alejado de los terrenos de juego las últimas 3 semanas. Viene con el foco absolutamente puesto en estar recuperado para llegar a la cita, va muy justo, yo creo que no está para 90 minutos ni mucho menos. A partir de ahí será la decisión del entrenador si apuesta por él como titular o como revulsivo, que es donde ahora mismo tiene muchos números, porque no esperamos cambios, solo una duda con respecto al partido de ida, que es en la posición de 9, donde tanto Camello como Alemão vienen haciendo las cosas muy bien, aunque el brasileño tiene más números para ser titular. ¿Qué más, Pablo? En la previa de otra cita histórica para el Rayo, ¿qué más nos dejamos? ¿Cuántos aficionados se han conseguido desplazar o se van a desplazar y van a arropar mañana en el estadio al equipo? Sí, como te decía Rafa antes, 1.600, con lógicamente muchos en la zona visitante. Otros tantos, como ha anunciado el club, pues se quedaron sin la opción de tener esa entrada por el tema de las colas, que ya sabemos que en el Rayo se funciona de esa manera, pero han conseguido un cupo de entradas en la zona de jugadores, que es cierto que a un precio elevado de 150 euros, pero había mucha gente que ya tenía todo comprado aquí, hoteles, aviones y desplazamientos, y bueno, pues les compensa económicamente, porque lógicamente esto es una cita, Rafa, histórica, que es difícil que el Rayo la vaya a volver a vivir dentro de poco. Estamos ya prácticamente en la ciudad deportiva del Estrasburgo, porque a las 2:15, hora un poco extraña, está programado el entrenamiento del equipo francés. Muy pendientes de cómo está el Colo Barco, el ex del Sevilla, que todo apunta que va a estar a disposición del entrenador de O'Neill, que va a hablar junto a Mike Penders, al portero, a eso de las 4:30. Tanto la ciudad deportiva como el estadio están apenas a 5 minutos andando, así que estaremos muy pendientes, lógicamente, también de la comparecencia de prensa del equipo francés. Muy bien, Pablo, gracias, un abrazo. Un abrazo. No había retenido yo ese dato de 1.600 rayistas apoyando mañana en una cita súper histórica a su equipo desde las gradas del estadio del Estrasburgo. Y esta tarde escucharemos, en tiempo del programa de Ortega, las comparecencias de Íñigo Pérez y del Pacha Espino en la previa de mañana, rematar, ojalá, su clasificación para la final de la Conference League, el equipo de la humilde barriada de Vallecas. Nos queda un minuto para llegar a las 2 de la tarde, siempre respetamos las señales horarias, pero aprovecho que acaba de aterrizar en Madrid nuestro José Rodríguez. Quiero que me dejes entrar. No ha podido entrar el Atleti en la final de Budapest y aún siguen los rescoldos humeantes, normal. José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué lectura haces tú de una eliminación de un Atlético de Madrid que no se puede escudar en el arbitraje, aunque ya nos ha analizado Muñoz Fernández que las dos jugadas de la polémica tendrían que haber caído del lado, tendría que haber pitado Siebert o con la ayuda del VAR, pero no tendría que haber pitado el fuera de juego a Juliano y tendría que haber pitado penalti de Gabriel sobre el argentino, y Griezmann también fue objeto de penalti, pero es una agua pasada que ya, José, no mueve molinos. Igual hay que volver a conectar a José porque el sonido no nos llega. Bueno, alcanzamos ese Ecuador. Son las 2 de la tarde. Enseguida saludamos, abrimos hora y saludamos a los oyentes que se incorporan, por ejemplo, desde Directo Marca Madrid Sur y desde otras emisoras, ¿verdad?, que se conectan a la emisión nacional.